Entonces, después de este viaje histórico-cultural de los destilados, otra pregunta natural sería, ¿qué tan importantes son las denominaciones de origen en México o para los destilados de agave? Entonces, es, es un tema muy complejo. No hay un 100% de realidad, o sea, no hay una sola realidad, hay muchos niveles para platicar de este tema. Uno es, las leyes internacionales para denominaciones de origen son ambiguas, ¿no? Imagínate que coleccionas cartitas de básquetbol o de béisbol o de fútbol y luego tienes que ir en los recreos de tu escuela a cambiarlas con tus compañeros. Esas son las denominaciones de origen. Los países hacen sus denominaciones de origen y luego tienen que llevarse esas cartitas, reunirse con otros países que le interesa que lo reconozcan e intercambiarlas. Es decir, oye Francia, reconóceme mezcal y tequila y bacanora y raicilla y chile habanero y chile yagualica, y Francia le va a decir, ah, bueno, y tú reconóceme estas 5,000 cartitas, ¿no? Entonces, hasta que no se firme ese tratado, las denominaciones simplemente es un papel colgado en la oficina de alguien y solo tiene validez dentro del país que lo reconoce. No tiene una validez internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la denominación de origen Sotol, la denominación de origen Bacanora, la denominación de origen Raicilla, sí son papeles firmados por el gobierno mexicano, pero no tienen muchísimos tratados firmados y que no tienen inversión gubernamental para poder hacer sus órganos certificadores y verificadores. ¿Qué quiere decir esto? No tienen un consejo regulador porque es carísimo mantenerlo. Y luego los productores, que son chiquitos, tampoco tienen la voluntad de pagar el costo de que alguien venga a certificarte y a decirte si estás haciendo bien las cosas o mal. No sé si me expliqué. Imagínate que tú has hecho sotol toda tu vida y de repente va a llegar alguien que no conoces, que solamente lo contrató un órgano para ir a tu destilería y checar que en realidad estés haciendo las cosas bien o no, y que te cueste. Entonces, como que no hay voluntad ni del gobierno por pagar el costo de esos órganos, ni de los productores de invertir para mantener a esos órganos certificadores. Entonces, han dejado en un limbo de credibilidad a las denominaciones de origen de México. Entonces, ¿son importantes? Sí, si hubiera inversión, si hubiera seguimiento. ¿Son importantes hoy en día para la comercialización? No, no las hemos necesitado para poder generar credibilidad en las marcas que vendemos, aunque tienen DO, pero no tienen órgano certificador. Entonces, creo que es una muy buena iniciativa, pero se ha quedado a medias. Y hay muchísimas leyes de las DO que necesitarían revisarse, actualizarse y poderse adaptar a la realidad de los productores, porque en muchas solo se hicieron copy-paste de otras que ya existían. En el caso de las dos que sí funcionan, o sea, que están activas y que los órganos certificadores están al día y al 100, sería tequila y mezcal. Y para tequila ha sido un caso de éxito, nadie lo puede refutar. Y para el caso mezcal hay muchos temas que sí se podrían mejorar, que es, por ejemplo, la denominación de origen reconoce 3 categorías de mezcal dentro de mezcal, que sería mezcal ancestral, mezcal artesanal y solo mezcal. Pero el problema que tuvieron con ello es que tomaron la realidad de los productores de Oaxaca y no de todo el país. Entonces, la realidad del mezcal artesanal de Oaxaca no aplica a la realidad del mezcal artesanal del resto de estados. Entonces, ha habido un hueco. Lo que pasa con el mezcal ancestral, ¿qué es ancestralidad? Bueno, pues en la ley dice que tiene que haber un proceso
que no tenga metal, que se use ollas de barro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo la denominación? Fue proteger el proceso y no a las familias dueñas de la ancestralidad. Entonces, hoy yo puedo invitar a mis amigos canadienses a invertir conmigo y hacer una destilería ancestral y certificar mi mezcal ancestral y competir con familias que no tienen acceso a esa inversión, que sí son dueñas de la ancestralidad. Entonces decíamos, como se protegió el proceso y no a las familias, muchas familias que sí se dedican de generaciones a hacer mezcales de manera ancestral, decidieron salirse de la denominación porque estaban compitiendo con un montón de nuevos productores ancestrales. Entonces, ha habido estos errores humanos de los procesos. Entonces, debería haber una voluntad de poder abrir y discutir estos reconocimientos cada que se lo permita la ley a las denominaciones de origen para ir mejorándolos. O sea, las leyes de las denominaciones de origen no son estáticas, se abren cada determinado tiempo a discusión y se pueden mejorar y cambiar y adaptar, pero no tenemos la voluntad de hacerlo desde las oficinas. Entonces, en resumen, ¿son buenas? Sí, son muy buenas intenciones, pero están mal manejadas. No aplican a la realidad de los productos y protegen la comercialización más que la historia del producto. En resumen.